Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel hecho fácil. ¿Quién les habla? Su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal quiero enseñarte cómo operar una matriz cuadrada para calcular la suma de las diagonales principales, calculando una matriz identidad y una matriz invertida utilizando una sola función dentro de Excel que te permita hacer el cálculo de manera iterativa utilizando lógica bastante sencilla que te permita tomar siempre excelentes decisiones a través de analítica de datos que puedas hacer siempre dentro de tus datos. De antemano, quiero desearte una feliz Navidad. Hoy es 26 de diciembre del 2023 o diciembre 26 del año 2023. Espero que hayas pasado una excelente Navidad o una excelente 24 de diciembre al lado de tus seres queridos, y que este nuevo año esté lleno de retos y nuevas oportunidades para que aprendas a operar esta hoja de cálculo y puedas destacar en tu trabajo o puedas destacar en tu profesión, o bien donde utilices la hoja de cálculo para hacer analítica de datos que te permita siempre tomar excelentes decisiones. Para ello, en este video tutorial voy a crear contigo una fórmula bastante simple que te permita calcular la matriz identidad y la matriz invertida de la matriz identidad para operar a través de una operación de suma muy simple que luego vamos a estar viendo en un nuevo video tutorial o tutorial posterior, cómo hacer un cálculo un poquito más avanzado, pero utilizando la misma lógica que vamos a ver dentro de este ejercicio o bien dentro de este ejemplo. Suponga que yo tengo una matriz n por n dentro de una hoja de cálculo o bien dentro de la hoja de cálculo de Microsoft Excel, una matriz n por n de unas 4 por 4, es decir, una matriz cuadrada, en donde la matriz identidad solo se calcula en una matriz cuadrada que va a tener la misma cantidad de filas por la misma cantidad de columnas. Recuerda, el primer elemento de una matriz siempre va a marcar el número de las filas o el parámetro de las filas, y el segundo elemento va a marcar el parámetro de las columnas. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a crear, por ejemplo, una matriz. Vamos a irnos así más o menos. Voy a crear un array que contenga 8 columnas. De momento, para hacer una prueba máxima con 8 columnas, voy a darle aquí el valor de 5 puntos, y luego voy a crear mediante una función llamada matriz aleat, y voy a utilizar aleatorio.entry, pero mejor utilizo matriz aleat, una matriz que tenga la misma cantidad de filas que el tamaño que yo especifique dentro de la celda por la misma cantidad de columnas del mismo tamaño que especifique dentro de la celda, cuyo valor mínimo arranque en 11 y termine en 99, colocando puros valores de verdadero como resultado. Recuerda, si quieres que la función matriz aleat cree números enteros con números decimales, le pones un valor de falso en el último, obviamente. Recuerda que un valor de falso dentro de la función matriz aleat te permite crear números enteros y números decimales aleatorios dentro de una matriz con el número de filas y número de columnas que tú le pases, o número de filas y número de columnas que tú le pases. El valor de falso se puede emplear con un valor de 0 dentro de la función también y va a tener el mismo resultado, o bien un valor de verdadero que dentro de Excel también se puede representar como un valor de 1. Tiene el mismo efecto el valor de 1 o bien el valor de verdadero, pero en este caso un valor de verdadero imprime únicamente valores numéricos enteros. Suponga que yo tengo una matriz que va a tener un tamaño cuadrado siempre, es decir, la misma cantidad de filas por la misma cantidad de columnas, y yo quiero calcular la suma de su diagonal principal, que es lo que se conoce como matriz identidad, solo si ella tiene puros valores de 1 y el resto de elementos tiene puros valores de 0, y también quiero calcular la suma de los valores de la diagonal secundaria, que es la invertida de la matriz identidad. ¿Cómo hago yo o cómo resuelvo yo este tipo de problemática dentro de Excel? Utilizando fórmulas de una manera bastante simple. Lo primero que tengo que hacer es crear la matriz identidad. Suponga que yo lo que tengo aquí, vamos a marcar esto con formato condicional, vamos a ponerle una 8 por 8, formato condicional, nueva regla, vamos a colocarle cualquiera
de estos valores que sea un valor numérico. Vamos a utilizar la función número y voy a calcular el valor de esta referencia. Le quito la referencia de fila y le quito la referencia de columna. Y calculo mediante la función número un relleno de la celda, por ejemplo, de un color de verde. Voy a darle clic en aceptar y fíjate que si yo hago crecer la matriz hasta una 8×8, pues todo se va a marcar de verde y la función archivo macarray, la función matriz aleat y la función archivo macarray también, que vamos a operar aquí a continuación, me va a permitir crear una matriz y el formato condicional le va a colocar un colorcito. El punto está en crear una matriz de tipo identidad. Fíjate, vamos a crear una matriz de tipo identidad que me permita calcular los valores de 1 para esta diagonal principal y luego invertimos esa matriz identidad para colocar un valor de diagonal de unos y luego hacemos una multiplicación. Recuerda que un valor de 1 que yo multiplique por un valor numérico o un valor de 1 que yo multiplique por cualquier valor numérico, bien en la diagonal principal o bien en la diagonal secundaria, me va a dar el mismo valor numérico. Y un valor de 0 que yo multiplique por cualquier valor numérico siempre me va a entregar como resultado un valor de 0. El punto está en crear mediante el uso de una fórmula una matriz de tipo identidad. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a consumir mediante el primer nombre de la función let, aquí con la letrita de A, voy a consumir esta matriz que se está generando mediante un rango de desbordamiento. Imagina que yo no tengo este valor numérico, imagina que yo no tengo una matriz n por n de 4×4, no tengo este valor numérico, simplemente tengo una matriz cuadrada dentro de la hoja de cálculo y yo quisiera saber el tamaño de la matriz. Entonces, para saber el tamaño que yo tengo dentro de la matriz, puedo utilizar dos funciones. Lo voy a guardar el valor devuelto por esas dos funciones o una o la otra, voy a devolverlo y lo voy a guardar dentro de este parámetro de t. Para ello puedo utilizar la función columnas que cuente la cantidad de columnas de la matriz A y la imprima como resultado y fíjate que t va a imprimir el valor de 4. O bien puedo utilizar no la función columnas sino la función filas e imprimir el mismo resultado del valor de 4. Con cualquiera de las dos, la que te quede a ti más cómoda, perdón, la que te quede a ti más cómoda te va a entregar el mismo resultado, que es la dimensión de la matriz cuadrada, que voy a guardar como resultado dentro del nombre llamado t que creé dentro de la función let. Ahora bien, ¿qué voy a obtener como resultado de esto? Un número entero. Y este número entero que se va a guardar dentro de la t es la que me va a permitir a mí crear la matriz identidad y luego por inversión la matriz secundaria haciendo el siguiente análisis. Voy a iterar cada uno de los elementos de una lista que voy a crear tanto por filas como por columnas, es decir, por ejemplo, como una secuencia que de manera automática lo hace la función llamada archivo macarray, como te lo dije hace un momentico cuando estiré esta matriz a una 8×8, cambiando el valor numérico dentro de la celda, utilizando estos dos argumentos. Básicamente, ¿qué hace la función archivo macarray? La función archivo macarray es una función de tipo iterativa o una función de iteración o recorrido, que lo que hace es tomar un valor numérico entero dentro del parámetro llamado filas, suponga por ejemplo que yo coloco un valor de 4, que va a ser este mismo valor de 4 y va a ser este mismo valor de t, y luego en el parámetro de columnas yo coloco el mismo valor de 4. ¿Qué está haciendo la función archivo macarray? La función archivo macarray me obliga a mí a declarar mediante un lambda interno, que en este caso es el tercer parámetro de la función, o el tercer parámetro sí de la función archivo macarray, que también se llama función, pasa el lambda interno de esta función archivo macarray obligatorio, en donde voy a crear dos parámetros en los dos primeros argumentos del lambda interno, parámetro llamado filas y parámetro llamado columnas obligatorios, y siempre van a ser obligatorios, que van a recepcionar cada uno de los índices que va a crear internamente la función archivo macarray como listas dentro del parámetro llamado columnas y dentro del parámetro llamado filas de manera respectiva a cada uno de los parámetros, es decir, al parámetro llamado filas y al parámetro llamado columnas. Quiero que imagines que la función archivo macarray lo que está haciendo es crear una secuencia ordenada por filas, es decir, 4 filas en una sola columna,
de manera literal y voy a evaluarlo aquí. Fíjate, toco aquí el rows de la función archivo macarray para seleccionar a secuencia, evalúo con F9 y devuelvo una matriz por filas. Y hace exactamente lo mismo por columnas. Fíjate que la matriz por filas creada por secuencia, obviamente utilizando el parámetro de filas, el valor de 4 y el parámetro de columnas en una sola columna, evaluando con F9 obtengo el valor de una fila, punto y coma, cambio de fila, el valor de 2, punto y coma, cambio de fila, el valor de 3, punto y coma, cambio de fila y el valor de 4. Hago exactamente lo mismo para el parámetro de columnas. Utilizo a la función secuencia en una fila, pero por 4 columnas, vengo y cierro. Y al momento de seleccionar el retorno de la función secuencia, que en este caso vendría siendo una lista también ordenada por columnas, porque estoy dentro del parámetro de columnas de la función archivo macarray, imprimo el valor de 1, cambio de columna 2, el valor de 3, obviamente, o 1, cambio de columna 2, cambio de columna 3, cambio de columna y luego 4. En pocas palabras, lo que hace la función archivo macarray de manera automática es con el valor numérico que yo pase aquí en rows y pase en columns, es crear listas de este tipo internamente y lo hace todo en la memoria interna de Excel sin que nosotros nos demos cuenta. Crea 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ordenado por filas y ordenado por columnas y los va iterando dentro del parámetro de fila y dentro del parámetro por columnas. Y todo eso lo hace de manera automática sin que nosotros creemos las secuencias. Es decir, nosotros le pasamos un número entero y él crea las secuencias y las va iterando dentro de los parámetros de fila y columna. Ahora bien, ¿cómo carajos hace la iteración de fila y de columna? Entonces, este es el parámetro de fila. El primer parámetro de fila viene con el valor de 1. Entonces él viene y coloca el valor de 1 en el parámetro de la fila y posteriormente toma el valor de 1 del parámetro de columna y lo carga acá. Luego, con la misma fila seleccionada, que en este caso es la 1, toma la columna 2 y la carga dentro de la columna, toma la columna 3 y lo carga dentro de la columna y luego toma la columna 4. Es decir, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, fila 1, columna 4. Y después de que acabe la última iteración de las columnas, pasa a la siguiente fila, que en este caso sería la 2, viene y la carga dentro del parámetro de fila y luego aquí con el parámetro de columna toma 1, luego 2, luego 3 y luego 4, dando la siguiente expresión: fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, fila 2, columna 3, fila 2, columna 4. Y cuando acaba, hace otra vez la repetición hasta agotar el último valor del iterador de fila. ¿Cómo carajos te demuestro yo esto? Dejando que la función archivo macarray de manera natural cree estas secuencias, es decir, voy a pasar no el valor de 4, sino el valor que lo contiene a partir del parámetro de t que lo está calculando mediante la función filas. Obviamente, la función filas está calculando la cantidad de filas, pero como es una matriz cuadrada, va a tener la misma cantidad de columnas. Y lo mismo para el parámetro llamado columnas de la función archivo macarray. No paso el valor de 4, sino paso el valor que lo contiene, que en este caso sería el valor de t, y yo espero que la función archivo macarray cree las secuencias por filas y por columnas, y lo devuelva como resultado de esta fórmula o de esta iteración que está haciendo dentro del lambda interno, ¿vale? ¿Cómo te lo demuestro yo? En el cálculo de la función lambda interna. Voy a tomar el valor del iterador de la fila y lo voy a concatenar en este punto con un guioncito envuelto dentro de un par de comillas dobles con el iterador de columna. Fíjate, iterador de fila viene antes del guión y luego el iterador de columna después del guión. Cierro a la función lambda, cierro la función archivo macarray, cierro la función led, evalúo con enter y obtengo la siguiente matriz. Quiero que te des cuenta que esta matriz tiene una particularidad. Y es aquí donde nosotros podemos entender el resultado y operación de la función archivo macarray. Fíjate que en la primera fila que yo tengo acá, el iterador de fila, que es el primerito, fíjate que va a tener el número de 1. Ahí va a tener el número de 1. En la segunda fila, el iterador de fila, que es el que está antes del guión, va a tener el valor de 2. Y en la fila número 3 va a tener el valor de 3.
Míralo, bastante simple. Y en la cuarta fila, el iterador de fila va a tener el valor de 4. Y posteriormente, en la primera columna, el iterador de columna, que es el que está después del guión, va a tener el valor de 1. Luego, en la segunda columna, vamos a tener el valor de 2. En la tercera columna, vamos a tener el valor de 3. Y en la cuarta columna, vamos a tener el valor de 4. El punto es que para crear una matriz identidad, la fila siempre tiene que ser igual al valor de la columna. Si la fila es igual a 1 y la columna 1, entonces ahí puedo colocar un valor de 1. Donde la fila sea igual al valor de la columna, creo un valor de 1 para devolverlo como la matriz de tipo identidad. Ahora bien, ¿cómo hago yo para crear la matriz secundaria? La matriz secundaria se crea de la siguiente manera. Cuando la columna vale 4 y la fila vale 1, puedo colocar un valor de 1. Cuando la columna vale 3 y la fila vale 2, puedo colocar un valor de 1. Cuando la fila vale 3, o bien la columna vale 2 y la fila vale 3, puedo colocar un valor de 1, y cuando la columna vale 1 y la fila vale 4, entonces también puedo colocar el valor de 1. Imagina por un instante, o imagina que el tamaño de la matriz es el valor de 4 constante. Es el valor de 4 constante. Entonces, ¿cómo hago para yo llevar este valor de 4 al mismo valor de la fila para que siempre termine valiendo un valor de 1 es igual a 1? Es decir, si la columna vale 4 y tengo que convertirla en el valor de 1 para que sea igual al valor de la fila y poderla convertir en un valor de verdadero, me dé un valor de 1. Entonces, muy simple, tomo el valor del tamaño de la matriz que da el valor de 4 y al restarle el valor de la columna me da el valor de 0. 4 menos este 4 me da el valor de 0, pero si yo le sumo una unidad me da el valor de 1 y ese 1 sí es igual al valor de la fila que está iterando. Justo cuando la columna vale 3 en esta celda, porque en esta celda la columna vale 3, yo tomo el valor de 4 constante del tamaño de la matriz y le resto el valor de 3, me da el valor de 1. Si a ese valor de 1 le sumo otra vez una unidad, me está dando 2 como resultado. Y ese valor de 2 es igual al iterador de fila, y lo cual obtengo una igualdad, o con lo cual obtengo una igualdad, lo cual permite o me permite a mí evaluar como verdadero y poner un valor de 1. Justo en este punto, la columna vale 2. ¿Cómo hago para convertir esta columna de 2 o este índice de 2 del iterador de columna en un valor de 3? Tomo el valor constante de 4 del tamaño de la matriz y le resto el iterador de la columna. 4 menos 2 me da el valor de 2, más una unidad nuevamente me da el valor de 3, lo cual es igual al iterador de fila. 3 es igual a 3 y pongo el valor de 1. Y por último, el valor de 4 constante menos el valor de 1 me da un valor de 3, más el valor de una unidad me da el valor de 4, es igual al iterador de fila, y allí tengo la unidad. Es decir, tengo que convertir el iterador de columna de cada uno de los valores de la diagonal secundaria en el mismo valor de la fila a través de la constante y la suma del valor de 1 para entregar como resultado la matriz identidad. Esta diagonal principal en donde la fila es igual a la columna es una prueba lógica, y esta otra expresión que tengo que tener de la constante menos el valor de la columna más una unidad es igual al valor del iterador de fila es otra expresión de tipo lógica que tengo que generar dentro de una prueba lógica de la función sí para que me entreguen valores de 1 en ambas diagonales. Pero primero vamos a hacerla para la diagonal principal, que es la matriz de tipo identidad. ¿Cómo carajo se ve esto dentro del cálculo de la función archivo mac_array? Se ve de manera muy simple, fíjate. Utilizo a la función sí, y la función sí tiene una prueba lógica interna, pero yo necesito evaluar dos. Necesito evaluar una para la diagonal principal y una para la diagonal secundaria. Y cada una de esas pruebas lógicas tiene que cumplirse con que al menos se cumpla una como verdadera, entonces se devuelve un valor de verdadero para imprimir el valor que yo quiera dentro de cada una de las celdas que cumpla la expresión. Es decir, como la prueba lógica de la función sí solo me permite evaluar una sola y yo tengo diagonal 1 una prueba lógica y diagonal número 2 otra prueba lógica, yo necesito utilizar una función en donde al menos una de esas pruebas lógicas se cumpla como verdadero, en la prueba lógica devuelva un valor de verdadero. Esto lo logramos con la función O. Fíjate, ¿qué hace la función O? La función O comprueba si alguno de los argumentos es verdadero con que tan solo uno sea verdadero y devuelve verdadero o falso.
devuelve falso si todos los argumentos se evalúan como falso. Es decir, si al menos uno se evalúa como verdadero, la función O retorna un valor de verdadero. Primer valor lógico va a contener la diagonal principal, es decir, abro un paréntesis y coloco que la fila del iterador de la función lambda interna de la función archivo macarray sea igual al iterador de la columna. Si esto se cumple, si 1 es igual a 1, si 2 es igual a 2, si 3 es igual a 3 y 4 es igual a 4, es porque estamos pasando por los valores de la diagonal principal, que sería la matriz identidad. Fíjate, voy a demostrártelo rápidamente. Tengo el valor lógico 1, voy a cerrar a la función O y en la parte verdadera de la función sí voy a imprimir un valor de 1 y en la parte falsa voy a imprimir un valor de 0, que es lo mismo, tener en cuenta un valor de verdadero y un valor de falso. Cierro a la función sí, cierro la función lambda, cierro la función archivo macarray, cierro la función let, evalúo con enter y aquí tengo mi matriz de tipo identidad. Esto es lo que se conoce en álgebra lineal como matriz identidad, una matriz que tiene la diagonal principal con valores de 1 y el resto de los elementos son puros valores de 0, puros elementos de 0. Ahora bien, imagina que yo cada valor de 1 de esta matriz lo multiplico por esta diagonal de esta matriz con la que generé la matriz identidad, pues voy a obtener 20, 58, 85 y 51 y si yo sumo esos elementos obtengo la suma simple. Cada uno de los valores de 0 que yo multiplique con cualquier valor numérico me está entregando un valor de 0. Entonces voy a obtener un valor de 0 para el resto de elementos y si solamente sumo la multiplicación o producto de la matriz inicial por la matriz identidad obtengo la suma de la diagonal principal. ¿Cómo hago ahora para obtener la matriz secundaria? Fíjate, utilizo el segundo valor lógico de la función O o un segundo valor lógico que opere dentro de la función O. Voy a abrir y a cerrar un paréntesis y voy a hacer la operación. Cuando la columna vale 4, tengo que convertir ese valor de 4 en un valor de 1. Cuando la columna vale 4, tengo que convertir el valor de la fila o ese valor de la columna en el mismo valor de la fila que vale 1. Vuelvo y lo repito, cuando la columna vale 4 y la fila 1, tengo que convertir el valor de la columna 4 en el mismo valor de 1 que es el que vale la fila. Cuando el valor de la columna vale 3 y la fila vale 2, tengo que convertir el valor de la columna que vale 3 en el mismo valor de 2. ¿Cómo logro esto? Tomando el valor del tamaño de la matriz que lo estoy calculando con el parámetro de t y que va a comportarse de manera constante dentro de la función archivo macarray porque esta t se está creando por fuera de la función archivo macarray, por tanto es constante y siempre va a ser constante con el valor de 4 o bien el tamaño de las filas que es el mismo de las columnas de la matriz y nunca va a variar y a ese valor sí le voy a restar el valor del iterador de columna. El iterador de columna en esta columna es 4, 4 menos 4 me da el valor de 0 más una unidad me da el valor de 1. Si esta diferencia de 4 menos 4 más 1 que da el valor de 1 es igual al valor de la fila, cuando la fila vale 1, entonces pone el valor de verdadero o el valor de 1 justo en esta celda. Ahora, aquí en esta partecita de abajo que compone la diagonal secundaria para el segundo elemento, la columna vale 3. Si la constante vale 4 menos 3 me da el valor de 1 más una unidad me da el valor de 2. ¿Cuánto vale la fila? Vale el valor de 2. Por tanto, convierto el iterador de columna en el mismo valor de la fila, con lo cual me da un valor de verdadero y la función O imprime un valor de verdadero que hace que la función sí devuelva el valor de 1 como resultado. Para la columna cuando vale 2, entonces fíjate, 4 menos 2 me da 2 más una unidad me daría el valor de 3. 3 es igual al iterador de fila, sí, vale 3 y coloca justo un 1 en este campo y cuando la columna vale 1, en este caso 4 menos 1 me da el valor de 3 más una unidad me da el valor de 4, es igual a la cuarta fila que está iterando y coloca un 1 justo en este elemento y ya tengo marcada la matriz secundaria. Evalúo con enter y tengo la matriz identidad por la primera prueba lógica de la función O y la matriz invertida de la matriz identidad como la segunda prueba lógica de la función O. Imaginen este punto. Para que lo veamos más claro, que voy a seleccionar, fíjate aquí el cuadro de nombres, este cuadro de nombres voy a seleccionar 8 filas
por 8 columnas, 8F por 8C, 8 filas por 8 columnas, la suelto, coloco formato condicional, nueva regla, una fórmula que se determine o un formato que se determine mediante el uso de una fórmula. La fórmula es muy simple, toco la celda y vengo y le quito el símbolo del dólar a la referencia de fila, símbolo del dólar a la referencia de columna, es igual al valor de 1. Yo sé que un 1 es un verdadero, pero lamentablemente la herramienta formato condicional no entiende que el valor de 1 es un verdadero y me la permite marcar. Pero a través de este operador de comparación igual, al igualarlo con el valor de 1, se genera la prueba lógica de verdadero o el valor lógico de verdadero que hace que la celda tenga un formato especial a partir de la nueva regla de formato que yo cree mediante este diálogo. ¿Qué voy a colocar cuando la celda sea igual a 1? Como le quité la referencia absoluta en la fila y la columna, se va a mover por todo el rango de celdas, verificando cada uno de los elementos con el valor de 1. Formato, luego le coloco un relleno, vamos a ponerle un color de amarillo, clic en aceptar y obtengo la respuesta. ¿Qué pasa si yo hago crecer la matriz a una de 5 por 5? Entonces fíjate que tengo marcada la matriz identidad y la matriz invertida de la matriz identidad, la invertida de la matriz identidad. Coloco el valor de 6, tengo la matriz identidad que es la diagonal principal con unos y la diagonal secundaria con unos. Coloco el valor de 7, ¡pum! Voy obteniendo el resultado de manera correcta. ¿Qué supone esto? Vamos a colocar aquí, fíjate, el ancho de la columna de 2 puntitos y vamos a hacer esta 8 por 8, otra 8 por 8 de 5 puntos que ya voy a eliminar a través de una multiplicación. ¿Qué pasa si yo vengo y multiplico esta matriz que me están dando y la multiplico por esta segunda matriz, que es la matriz identidad y su matriz invertida, por el valor entre ellas mismas? Cada valor de 1 se multiplica por su valor numérico, dando el mismo valor numérico. Cada valor de 1 que se multiplique por un valor numérico da el mismo valor numérico. Pero si yo multiplico un valor de 0 por cualquier número, no importa cuál, me va a dar el valor de 0, que es lo que estoy obteniendo como resultado. Pues simplemente hago una suma, vamos a hacer aquí la suma, fíjate, de cada uno de estos elementos. Voy a marcar esto con el mismo formatito y utilizo a la función suma de esta matriz de desbordamiento y obtengo el valor de 1029. Bien, ¿cómo hago para que se vea de manera directa esto? ¿Cómo hago para que esto se vea de manera directa mediante el uso de una fórmula que no falle? Por ejemplo, lo que voy a hacer es copiar esta misma fórmula con control C, vengo y la pego aquí abajito con control B, vamos a darle F2, la pego con control B, quito el paréntesis de cierre y me quedo en el cálculo de la función LED con archivo Macarray y utilizo a la función suma y multiplico la matriz identidad de archivo Macarray por la matriz o array que estoy cargando dentro del valor de la A que está trayendo todo el elemento y no tengo necesidad de crear la matriz identidad. Cierro el paréntesis de la función let, evalúo con enter y fíjate que obtengo la misma respuesta de hacerla por pasos, la voy obteniendo toda con una sola fórmula. De tal manera de que si yo llego y elimino por esto este conjunto de valores, aquí no va a dar un error de referencia. Si yo elimino, por ejemplo, la matriz identidad, tampoco va a dar un error de referencia. Esta fórmula lo hace todo directo. Archivo Macarray te permite crear la matriz identidad y la matriz invertida, obviamente mediante dos iteradores en una prueba lógica de la función O, en donde cualquiera que se cumpla como verdadero está pasando la celda por cualquiera de las diagonales principales, siendo la principal la matriz identidad y la secundaria la inversa de la matriz identidad, mediante pequeñas comparaciones que convierten el iterador de columna en el mismo iterador de fila para entregarme el resultado utilizando la constante del tamaño de la matriz como insumo más una unidad para crear esa igualdad, para crear la matriz secundaria. Y no necesito utilizar o crear de manera auxiliar la matriz identidad y su invertida para crear el resultado. Simplemente multiplico el retorno de la función archivo Macarray por cada uno de los elementos del array y entrego el resultado. Espero que este nuevo video tutorial de Excel para mi canal pueda haberte dado algunas luces sobre cómo crear la matriz identidad y la matriz invertida para operar diagonales principales dentro de matrices cuadradas. Y recuérdalo muy bien, siempre se da una matriz identidad sobre una matriz cuadrada que tenga la misma cantidad de filas por la misma cantidad de columnas, siempre
dentro de una hoja de cálculo, o bien dentro de álgebra lineal, el mismo número de filas por el mismo número de columnas, se le puede extraer la matriz identidad. Y la invertida, la matriz identidad, pues es la que acabas de observar, la obtenemos mediante diferencia, un pequeño artilugio matemático que nos permite hacer cualquier tipo de operación de iteración. Más adelante vamos a estar viendo un ejercicio adicional que nos permite sumar la suma de los elementos de cada uno de los valores de la matriz de las diagonales principales. Es decir, no vamos a hacer la suma de los valores, sino la suma de los componentes de cada valor numérico de ambas matrices de cualquier tamaño. Y lo vamos a hacer también mediante el uso de una fórmula. Espero que este nuevo video tutorial de Excel para mi canal pueda ser de mucho provecho para que podamos entender un poco más de análisis de datos mediante el uso de fórmulas y funciones con Excel, que nos permita a nosotros siempre tomar excelentes decisiones. Espero que hayas pasado una feliz Navidad, feliz Navidad, excelente año nuevo, próspero año, feliz año nuevo, y que siempre tengas las mejores energías para aprender Excel de manera autodidacta y puedas ser mejor en tu trabajo o puedas ser mejor en cualquier área que desempeñes utilizando esta hoja de cálculo. Mi nombre es Andrés y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.